Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta conversa antropurbana. El día de hoy estamos en la compañía de Denise Roca Cervat, que ya había estado con nosotros hace algunos meses. Bienvenida, Denise, estamos muy contentos de tenerte nuevamente aquí en este espacio de la red antropurbana. Denise va a estar acompañada por Catherine Furlong para la presentación de este libro titulado La urbanización de las aguas en Colombia, de las cuales ellas son tanto editoras como autoras del libro. Entonces, vamos a tener entonces la participación de ellas el día de hoy. Voy a presentarlas muy brevemente y luego les voy a comentar un poco cómo va a ser la dinámica de la sesión para las personas que se conectan con nosotros por primera vez. Entonces, Denise es profesora del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia en Colombia. Ella tiene un doctorado en estudios de justicia por la Universidad Estatal de Arizona, Estados Unidos, y una maestría en gestión de riesgo en los países del sur del Instituto de Estudios Políticos de Burdeos en Francia. Ella hace parte del grupo de investigación Recursos Estratégicos, Región y Dinámicas Socioambientales y tiene un especial interés en temas relacionados con los conflictos socioambientales y los bienes comunes. Adicionalmente, ella participa como investigadora del Grupo de Trabajo de Ecologías Políticas del Sur Abya Yala del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO y la Alianza Internacional Justicia Hídrica. Es fundadora del Grupo de Estudios de Ecología Política y Justicia Hídrica también. Dentro de sus últimas publicaciones, pues se encuentra el libro que vamos a presentar el día de hoy, La urbanización de las aguas en Colombia, que ha sido coeditado con algunos geógrafos, entre ellos Alejandro Camargo y Kathleen Furlong, que está con nosotros. Igualmente, se publicó el libro Ecología Política, Sufrimiento Socioambiental y Acción Política, algunos debates contemporáneos en América Latina, que publicó en coedición con el politólogo que también trabaja el tema de ecología política, Óscar Adán Castillo. Nosotros estuvimos también compartiendo a través de la red la invitación a esta presentación del libro que seguramente se encuentra disponible en redes para las personas que quieran también conocer entonces un poco más sobre este trabajo. Em, Su propuesta de pensar con el agua se puede encontrar en distintas publicaciones y conferencias que ha presentado en los últimos años. Entonces, bienvenida nuevamente, Denise, a este espacio de la red antropurbana. Pues Denise, como les decía, va a tener esta conversación con Catherine Furlong. Ella es profesora titular del Departamento de Geografía de la Universidad de Montreal y es titular de la Cátedra de Investigación de Canadá en Agua y Urbanización. Tiene un doctorado en Geografía Humana de la Universidad de British Columbia. Su investigación se centra en las consecuencias sociales y ambientales de la reestructuración política y económica de la gestión y la gobernanza del agua, en particular en el contexto de gobernanza municipal. Su investigación integra las disciplinas de la geografía económica y urbana con la ecología política, al tiempo que examina numerosos temas relacionados con la gobernanza, la reestructuración político-económica, la prestación de servicios municipales, las redes sociotécnicas, el consumo y los vínculos entre la práctica y la ética. Su investigación ha contado con el apoyo del Consejo de Ciencias Sociales y Humanas de Canadá y de la Red Canadiense del Agua. Entonces, bienvenida también, Kathleen, a este espacio de la red antropurbana. Como les decía, vamos a hablar un poco de la mecánica, digamos, de la metodología de esta sesión. Entonces, en primer lugar, Denise va a hacernos un contexto, una presentación breve sobre, pues, qué es lo que ha motivado a sacar esta publicación, por qué nos parece interesante esta temática, y, digamos, la problemática para analizarla en el caso colombiano y seguramente en otros casos. Entonces, ella nos va a contar un poco cuáles fueron como estas motivaciones y quiénes son las personas, digamos, que hacen parte también de esta publicación. Y posteriormente, entonces, Catherine va también, digamos, a compartirnos algunos comentarios que ella tiene sobre la publicación, en un momento en el cual, pues, vamos a tener, digamos, esta conversación, ¿cierto? Este intercambio entre Catherine y Denise sobre, pues, sus apreciaciones, sobre las cosas que también quieren destacar, digamos, en términos de las contribuciones también que tiene este libro, muy seguramente en debates que son muy contemporáneos, para posteriormente
después de tener este primer momento, abrir el espacio a las personas que se conectan con nosotros el día de hoy, que podrán también entonces hacer sus preguntas y comentarios, las pueden dejar a través del chat, pero nosotros también daremos la posibilidad de que cada quien abra el micrófono y haga de viva voz las preguntas, porque nos parece que es más dinámico y pues más interesante también el intercambio de esa manera. Entonces, cuando llegue ese momento, pues estaremos entonces dando la palabra a las personas para que puedan entonces participar también con estas preguntas y comentarios. Entonces, sin más preámbulo, vamos a darle la palabra a Denise para que iniciemos entonces con esta presentación de la urbanización de las aguas en Colombia. Nuevamente, bienvenidas. Muchísimas gracias, Claudia, y a toda la red antropourbana por hacer posible estos eventos de conversación académica, de debate y también de conocimiento. Voy a presentarles unas diapositivas que tengo para ustedes para dar inicio a esta sesión, donde queremos poner en discusión un libro que fue publicado en el año 2022, pero que consideramos que es muy reciente y que todavía hay mucho por dar una buena discusión acerca de qué significa pensar la urbanización de las aguas en el sur global, particularmente a través del caso colombiano. En ese sentido, este es un libro de acceso abierto que cualquiera de ustedes puede acceder. Es cuestión de que simplemente lo busquen en algún buscador de internet y lo puedan descargar, porque la idea es también hacer el conocimiento muy asequible y que pueda ser de libre acceso. Quisiéramos empezar un poco contando de cómo surge este libro, que surge de un macro proyecto de investigación entre varias universidades, con un vínculo entre Canadá con la Universidad de Montreal y en Colombia con la Universidad Pontificia Bolivariana, a través de más o menos más de 6 años. Fueron más o menos como 5 hasta que el libro se publicó, como unos 6 años de un trabajo muy arduo de un grupo de investigación interdisciplinar, donde había geógrafos, antropólogas, abogados, ingenieros, inclusive veterinarios. En ese sentido, es un grupo que consistió no solamente con unos investigadoras principales, en este caso la profesora Catherine Furlong y mi persona, que ambas coordinábamos los equipos en Canadá y el equipo en Bogotá, en Medellín, en Colombia, sino que también teníamos una posición de un postdoctorado que fue muy importante, y varios estudiantes de doctorado y de maestría que estuvieron a lo largo de sus estudios realizando diferentes aportes a ese gran macroproyecto. Este macroproyecto se llamó Historizando Urbanismos desde el Sur, a partir del desarrollo del suministro del agua en Colombia, pero también tuvo dos pequeños microproyectos, que lo que hacíamos era generar la oportunidad para que más estudiantes puedan estar vinculados a partir de Historizando los urbanismos del agua en el sur global, la primera parte, y la segunda parte, el derecho al agua en Colombia y su legado contemporáneo a partir de los casos de Cali y Medellín. Quisiéramos agradecer también el apoyo que tuvimos del Consejo de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades de Canadá, así como del Centro de Investigaciones y Desarrollo de la Universidad Pontificia Bolivariana, y al Programa de Cátedras de Investigación de Canadá, y a una serie de estudiantes de maestría, de doctorado, y integrantes también, investigadores, investigadoras libres, porque también hicimos un espacio abierto durante todos estos 6 años
para que en el grupo de estudio de ecología, política y justicia hídrica pudieran venir investigadoras de la ciudad de Medellín o de otras partes en Colombia que quisieran aprender sobre este tema de la urbanización de las aguas. En ese sentido, Colombia, como saben, es un territorio que se propone como anfibio, donde hay una abundancia y diversidad de aguas que determinan formas de habitar y moldean la cultura y el carácter de los pueblos. Sin embargo, estas ciudades nos muestran que esa identidad anfibia es una ficción, como diría Cecilia Roa, y en el mejor de los casos, una aspiración lejana. En este inquietante recorrido por las aguas de 4 ciudades colombianas, las autoras y autores muestran cómo el proceso de urbanización en Colombia ha llevado a una relación agua-ciudad en direcciones divergentes y en la mayoría de los casos contradictorias. Las 4 ciudades en las cuales se ocupa el libro son Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín. Y ellas se establecieron y desarrollaron en territorios donde existe una gran riqueza de aguas, pero también un avance de urbanización que ha desplazado estos cuerpos de agua, los ha sepultado, los ha represado, los ha contaminado, inclusive los ve como una gran amenaza. Por eso es importante entender la historia. Hay un foco que es muy importante, que es la historia ambiental y la historia de los procesos de transformación de estos territorios anfibios, para poder entender cómo se han ido transformando a lo largo del tiempo. Entonces, este equipo de investigación lo que hizo fue cada una y cada uno se dividieron y estuvieron diferentes investigadoras en diferentes ciudades haciendo un foco de comprensión y de tratar de entender cuáles eran las tensiones y las disputas y estos procesos en los cuales se ha llevado a cabo el suministro y los servicios de agua, de alcantarillado en estas ciudades. Este libro entonces se pregunta por la manera como el agua se entreteje en el proceso de formación y de transformación de las ciudades y cómo a su vez las dinámicas de urbanización dan forma al agua. La urbanización del agua ha sido un proceso heterogéneo, con matices locales anclados a procesos globales, en el cual han confluido diversos procesos de regulación, de descentralización, de privatización, de corporatización, movilización y resistencia social. Estos procesos han ocurrido junto a transformaciones de cuerpos de agua como ríos, pozos, humedales, quebradas, las cuales se han puesto al servicio de la ciudad o simplemente se han visto como obstáculos para ese crecimiento urbano. Desde ese punto de vista, el libro busca entender las tensiones, los acuerdos y los debates que se han presentado en torno a la responsabilidad histórica de gobernar y de garantizar el acceso al agua a los habitantes urbanos. El crecimiento, la transformación de las ciudades colombianas se ha dado en medio de desigualdades en el acceso al servicio público. El conflicto armado también ha impactado fuertemente las ciudades, la corrupción, la contaminación y fricciones entre lo público y lo privado, inclusive aspectos de informalidad de la ocupación urbana también tienen que ver con este proceso de urbanización. En ese sentido, el libro busca examinar cómo estas particularidades nos ayudan a entender un fenómeno más amplio, el de urbanización de las aguas en el sur global, en tiempos neoliberales muy cambiantes, de mucha incertidumbre, donde se han llevado procesos de privatización
deterioro y contaminación. Pero esa urbanización de las aguas la entendemos como la multiplicidad de procesos históricos, ambientales y sociales mediante los cuales el agua se entrelaza con la formación y la transformación del espacio urbano. Este entrelazamiento no tiene que ver solo con la manera como la urbanización incorpora el agua en sus lógicas, sino también cómo el agua da forma al proceso de cambio urbano. Nuestro enfoque parte de la premisa que existen múltiples formas en que el agua se manifiesta o materialidades del agua, como la lluvia, el agua potable, los ríos, los humedales, las aguas estancadas, son algunos ejemplos de la pluralidad de mundos hidrológicos. Como dice también en el prólogo la profesora Cecilia Roa García, hay por lo menos tres ámbitos de contribución que ella identifica en el libro. Por un lado, el libro nos da una posibilidad de entender las relaciones con los cuerpos físicos y el movimiento de las aguas, es decir, la materialidad de la relación, que siempre va acompañada de imaginarios con poderes diferenciados para su realización. Un segundo ámbito se refiere a las ontologías del agua o las formas en que se concreta el significado del agua para la vida individual y colectiva en las ciudades influenciadas por tradiciones culturales indígenas, campesinas, afroeuropeas. Y un tercer ámbito relacionado con el uso instrumental que se le da a los discursos sobre el agua para propósitos alejados de la relación con el agua misma. Van a encontrar en el libro estas tres contribuciones a lo largo de todos los capítulos, donde vamos a poder siempre ver cómo esa materialidad de las formas del agua afecta, cómo a la misma vez hay ontologías o formas de comprender el agua que entran en disputa, no solamente el agua moderna, como diría justamente el famoso libro de Jamie Linton, que no hay una sola agua y una comprensión o un mundo sobre el agua, pero también el libro lo que trata de dar cuenta es cómo estos discursos universales sobre la gestión integral del agua lo que hacen es muchas veces esconder los verdaderos propósitos a los cuales se está dirigiendo el agua en ese fenómeno de acumulación. De esta manera, en los últimos años se ha visto el surgimiento y la consolidación de enfoques descentrados. Proponemos un enfoque descentrado desde el sur global, que busca desestabilizar la aplicación de normas y patrones desde el norte en la teoría urbana. Esta nueva teorización de las ciudades, qué es una ciudad, cómo funciona, qué impulsa su transformación, ha creado un espacio intelectual para nuevas ideas que explican mejor la dinámica de las ciudades en una variedad de contextos. Esto es importante ya que las teorías sobre la urbanización basadas en experiencias del norte han demostrado ser insuficientes y en ocasiones contraproducentes cuando se aplican a las ciudades del sur. En ese sentido, el libro busca el descentramiento del desarrollo histórico del abastecimiento del agua urbana. Los casos estudiados sitúan la experiencia del sur global en el centro del desarrollo teórico en pie de igualdad con la teorización existente basada en experiencias del norte. La teoría urbana descentrada ofrece la oportunidad de reflexionar sobre cómo las experiencias de las ciudades pueden cambiar la forma en que se analiza y se percibe los procesos históricos relacionados con la urbanización del agua. Los académicos, las académicas piden una descentralización de la teoría urbana
argumentando que tanto la teoría como la práctica se distorsionan al tratar los lugares fuera del corazón angloamericano como fuentes de datos, en lugar de sitios de teorización en sí mismo. Según Macan, de lo que se trata es de corregir los límites de la teoría del norte, lo cual requiere tomar las ciudades del sur como sitios de desarrollo teórico, tomar la riqueza de las actividades cotidianas de los habitantes urbanos como base para repensar la teoría urbana y poner las ciudades del sur en pie de igualdad con otras contrapartes en el norte en los imaginarios epistémicos de investigadoras y de profesionales. Este potencial para repensar las ideas aceptadas es un motivo clave por el que varios autores y autoras han pedido un desarrollo teórico desde el sur, en temas que van desde la planificación hasta la modernidad. En ese sentido, este libro lo que hace es situar el caso colombiano desde esta perspectiva de una teorización propia y lo hace a partir del método histórico. Y en una primera fase de la investigación fue un análisis de archivo muy profundo, ir a los archivos históricos para entender cómo se fue dando la historia del desarrollo de los servicios públicos domiciliarios y del abastecimiento del agua urbana. Tras un examen detenido, nuestra investigación inicial muestra que la experiencia colombiana desestabiliza las tendencias usualmente aceptadas de varias maneras, lo que demuestra la relevancia de un enfoque histórico de los urbanismos del sur y de Colombia con respecto a la relación entre lo público y lo privado. En Colombia, los servicios públicos todavía estaban en manos privadas a principios del siglo XX, al igual que en Europa y América del Norte, a pesar de la presencia de múltiples proveedores privados. La cobertura del servicio era tanto inadecuada como muy desigual. El acceso limitado al agua potable y al saneamiento condujo a brotes de cólera y tifoidea en muchos países, lo que generó reclamos populares por el acceso a los servicios básicos y por su nacionalización. Así, desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX, los estados local, regional o nacional no solo tomaron el control de los servicios privados existentes, sino que también asumieron la tarea de instalar y administrar una nueva infraestructura del agua. En ese sentido, en el norte global afirman diferentes teóricos como Batts y McGraham que estos esfuerzos se institucionalizaron en países y ciudades del mundo entero y las redes de agua y alcantarillado pasaron a ser gestionadas casi exclusivamente por el sector público. Colombia hizo lo mismo. Bogotá fue la primera ciudad en empezar la municipalización en 1910. 3 años después, el gobierno central otorgó a todos los municipios la autoridad legal para asumir el control de redes y electricidad. Sin embargo, los municipios tuvieron que comprar las redes a sus propietarios privados y la mayoría, incluida Bogotá, carecía de recursos necesarios. La insuficiencia del financiamiento gubernamental en todos los niveles persistió hasta bien entrado la segunda mitad del siglo XX, lo que provocó que las ciudades dependieran cada vez más de bancos privados para obtener préstamos para comprar, ampliar y mejorar la infraestructura. Esta dependencia vendría a estructurar los servicios públicos de forma muy particular, dando a los bancos privados y a las familias industriales que las controlaban una influencia importante sobre la administración de los servicios públicos. En la década de 1920, los bancos prestamistas nacionales insistieron en que las empresas de servicios públicos urbanos se organizaran como entidades autónomas y corporativas
y que los bancos tuvieran el control mayoritario sobre las juntas de servicio público. De esta manera comenzó un proceso de 30 años para convertir los servicios públicos en corporaciones municipales totalmente autónomas. La corporativización del agua culminó en el año 1954, en el que la Asociación Nacional de Industrias, la ANDI, fue un cabildero principal. Actores privados adinerados han tenido una influencia tan significativa en los servicios urbanos en Colombia, incluido el suministro de agua, que se cuestiona la factibilidad de distinguir entre el sector público y el privado en la primera mitad del siglo XX. Esto es bien importante porque ese hecho de que la corporatización y la recuperación de los costos totales y las facturas comenzaron en Colombia en los años 1920, sugiere que estas técnicas asociadas al neoliberalismo no son tan recientes, sino que tienen antecedentes históricos más prolongados en el caso colombiano y se constituye así en unas relaciones sociotécnicas complejas y variadas. Pero también identificamos que la experiencia colombiana también se sitúa la descentralización con una trayectoria histórica más larga, contradiciendo la idea de una transición unidireccional de la gobernanza centralizada a la centralizada en la última parte del siglo XX. Este panorama histórico de particularidades en el ámbito institucional de la gobernanza del agua urbana en Colombia se enmarca en procesos locales de las ciudades y sus márgenes que no distan de otros lugares similares en el mundo. En ese sentido, vemos cómo desde el enfoque de la ciencia y la tecnología, así como de la historia urbana, este libro narra una historia de la urbanización de las aguas como un proceso relacional que revela la interdependencia del espacio urbano y el rural, de los artefactos, de los humanos y los no humanos, de los técnicos, de los biofísicos, que todos ellos median y conectan con los procesos de urbanización. En ese sentido, las infraestructuras del agua en las ciudades aparecen no solamente como objetos, sino también como unos entramados de relaciones sociales entre ciudadanía, entre poder, entre ingeniería. En ese sentido, entonces, lo que tratamos de hacer en este libro es dividir el libro en tres grandes secciones. La primera tiene que ver con las historias. Esta sección sitúa el debate sobre la urbanización del agua desde una perspectiva histórica y permite trazar la trayectoria que contrasta con narrativas dominantes globales sobre el neoliberalismo, sobre la gobernanza pública y global del agua. En estos tenemos tres capítulos en esta sección. El primero cuestionando las tendencias universales desde la historia de la regulación, escrito por Jamie Alejandra Arias Castaño, Tatiana Acevedo Guerrero y Catherine Furlong. Tenemos un segundo capítulo, El Gran Apagón, Tecnopolíticas, Infraestructuras y Crisis en el sector eléctrico colombiano, escrito por Camila Patiño Sánchez. Y finalmente, el capítulo de Deuda por Goteo, infraestructura, desarrollo y la financiarización a través del caso de Medellín de los años 60 al 2013. Inclusive este capítulo hoy está a punto de convertirse en un libro que ya nos contará Catherine Furlong, que está planeando un libro de cómo se ha dado la financiarización de los servicios públicos con el caso de las empresas públicas de EPM de Medellín. Una segunda parte se llama paisajes y los paisajes tienen que ver con la aproximación al fenómeno de la urbanización del agua desde una mirada que considera la geografía, la materialidad y la ecología del agua, los ríos y los humedales. Ahí tenemos el trabajo del historiador Vladimir Sánchez Calderón.
entre el control, la tragedia y la negación, la desigual urbanización de 3 ríos bogotanos en el siglo XX. Luego también el trabajo de Tatiana Acevedo Guerrero y Alejandro Camargo sobre el caso de Barranquilla, del campo a la ciudad, desarrollo y gobernanza del agua en el bajo río Magdalena. Y finalmente un capítulo sobre el caso caleño, escrito por Renata Moreno Quintero, Agua y poder en el crecimiento urbano de Cali. Y finalmente, la última parte del libro se llama Prácticas, porque recuerden que queremos también tener una mirada plural epistemológica sobre las contradicciones. Y en ese sentido nos acercamos a las prácticas cotidianas de las comunidades que a diario enfrentan problemas de acceso y de manejo del recurso. En ese sentido, un capítulo sobre análisis crítico del discurso de la gestión urbana del agua en Colombia, mercancía, bien público o relación comunitaria, escrito por Denise, Juan David Arias Henao y Jessica Pérez. Un penúltimo capítulo sobre el derecho humano al agua como una práctica cotidiana en el barrio El Faro de Medellín, escrito por María Botero Mesa y Denise Roca Cervat. Y finalmente un capítulo sobre el fluir como el agua y el hacerse invisibles, la gestión comunitaria del riesgo de desastres y del agua en los bordes urbanos de Medellín, escrito por Esmeralda Incapié y Denise Roca Cervat. En todos estos componentes, de lo que se trata justamente es de poder traer una nueva teorización que sea mucho más detenida en las complejidades de la historia que ha tenido estas aguas que han sido canalizadas en contextos de estas latitudes en Colombia. Con eso creo yo, doy cierre a esta parte y le doy paso también a Catherine para que nos pueda seguir complementando acerca de este trabajo. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, Denise. Efectivamente, entonces vamos a darle ahora la palabra a Catherine. Y gracias, Claudia. Gracias, Denise, por ese análisis del libro tan complejo, ¿no? Entonces, yo mi parte quisiera contar un poco de cómo se nació ese proyecto y los vínculos con los autores y cómo ese, creo yo, nos permitió ah, realmente contribuir a ese converso desde Colombia, ¿no? Utilizando el caso colombiano para pensar esos procesos de urbanización, de infraestructuras, de ayuda, de préstamos, de prácticas, desde un contexto del sur y contribuir a esa conversación sobre teorizando del sur, pero además a la conversación sobre la agua urbana, la urbanización y ese desarrollo de ciudades y del campo en relación a ese. Entonces es una de las cosas también que creo yo hace muy bien el libro, que contribuye de una manera muy importante a esa relación campo-ciudad, ¿no? Entonces, en ese ámbito de la urbanización. Entonces, para historizar un poco el proyecto nuestro, entonces, como yo estudiando en Canadá en el doctorado, estaba estudiando temas de urbanización del agua en Canadá y de prestación de servicios públicos. Y aquí en Canadá, en las grandes ciudades del país, del oriente hasta el occidente, un país muy grande. La gente como que estaban los gestionarios, ¿no? De esos servicios en agua urbana, interesaban mucho para convertirse en corporaciones de servicios públicos, empresas públicas, perdón, como he tenido en Colombia desde hace el inicio del siglo XX, como acabamos de escuchar de Denise.
Entonces, yo intentando de entender este fenómeno en Canadá, este interés de como en un óptico de beneficiar de esos programas de neoliberalización sin perder el control del servicio por actores privados, ¿no? Entonces, de conservar el control en los municipios, pero neoliberalizar de todas formas, ¿no? Entonces, de independenciarse de la política municipal. Entonces, hablando con mi profesor de español, en ese entonces, me contó de su tiempo como ingeniero en las empresas públicas de Medellín y cómo esa empresa pública podría ser un trabajo de postdoctorado muy interesante para mí, porque en Colombia, sí, el tema de la empresa pública que está creciendo, am, que está como pagando a la ciudad unas dividendos muy importantes, todo eso no era sueño, sino era una realidad desde un tiempo ya, ¿no? Entonces, así me puso en pensar am, un estudio en Colombia, en Medellín, para entender ese fenómeno, ¿no? De la empresa pública en Colombia y su nacimiento al inicio del siglo XX y así como que se convirtió al finales del siglo XX en un motor de desarrollo y crecimiento para la ciudad de Medellín. Entonces, de una hubo algo particular a la ciudad de Medellín, pero también a Colombia, que era de interés por otros países en el occidente. Entonces, es como una inversión de esa perspectiva normal donde, bajo lo cual ciudades y países del sur am, iban a aprender del norte y de sus experiencias, bajo lo cual la información, la experiencia fluye del norte hacia el sur, ¿no? Entonces, en ese caso de la empresa pública es como el contrario. Es como hay esa experiencia de muy largo plazo y muy rica. Entonces, encontrado con Denise, entonces, para mí era una experiencia conocer a Denise como increíble. Y en realidad, si alguien tiene una oportunidad para trabajar con Denise, lo recomiendo fuertemente. Para mí era increíble, ¿no? Y yo creo, y Denise podría comentar luego, que en ese equipo que armamos por el proyecto, en realidad como se logramos traer diferentes competencias y perspectivas, dando la libertad a cada quien, ¿no? Cada uno a aportar su propia visión, experiencia, competencias, saberes, ¿no? Y entonces, aunque al inicio del proyecto tuvimos la parte histórica, la parte más contemporánea también, entonces vincular esas trayectorias como de historizar lo que vemos hoy en día en esas ciudades y un enfoque en esas cuatro ciudades. En fin, creo yo, entonces vamos a ver lo que dice Denise, pero lo que hicimos era sí de trabajar con estudiantes y de otros colegas, pero de darles también esa libertad, ¿no? Esa apertura de construir sus propios estudios sobre esas ciudades en sus propios temas, ¿no? Entonces así fuimos 13 personas contribuyendo a ese proyecto aún más, porque hubo más gente que están vinculados al texto, ¿no? Al libro, a esas contribuciones. Entonces hubo aún más gente. Hubo, creo, como 5 estudiantes que vinieron a hacer estancias en Canadá a través de un programa de becas canadienses. Hubo también 2
mujeres que hicieron sus doctorados aquí conmigo, colombianas, un postdoctorado también que era Alejandro, que hoy en día es profe en la Universidad del Norte. Y también dos estudiantes de Canadá fueron para Medellín, trabajar con Denise y su grupo. Entonces hubo, creo, un semillero muy fructífero, ¿no? Y entonces así pudimos armar esos tres ejes, ¿no? Del proyecto, la parte histórica, la parte de paisajes, que era más bien viniendo de Alejandro, que no pudo estar con nosotros, lástimamente. Y la parte de prácticas que vino realmente de Denise y su enfoque como antropóloga, ¿no? Y su experiencia muy rica de campo en Medellín y sus afueras, con diferentes estudiantes y también unas relaciones de muy largo plazo, con muy largo plazo con comunidades en las afueras de Medellín. Entonces, una ah, potencia, ¿no? Potencial muy enriquecedor de datos, de prácticas sobre la cotidiana. Y yo como persona aquí en Canadá, ese tipo de investigación, además, no es mi competencia, pero no es posible, ¿no? De esa distancia. Entonces me enfoqué más bien en la parte histórica, en el trabajo de archivo. En este trabajo me ayudaron como de una manera increíble Tatiana Acevedo Guerrero y Jamie Arias Castaño y Camila Sánchez. Entonces, y en esos bases de datos son dos, una de normas que tiene más de 1,300 fichas de normas a los tres niveles de gobernanza en Colombia, en los cuatro ciudades. También un base de datos de 3,500 artículos de periódico, ¿no? En diferentes periódicos de Colombia. Y ambos bases de datos empiezan en 1910 hasta como 2015, algo así. Y además hicimos un trabajo de archivo en Medellín, en los archivos de EPM de la ciudad de Medellín. Entonces, así creo que nuestras competencias y experiencias permitimos realmente construir algo muy complementario, muy diverso y muy compleja, ¿no? Para destacar todas esas relaciones que describió Denise, ¿no? En su ponencia. Y de la parte también de Alejandro, que tiene más bien un enfoque de, sí, de paisaje. Entonces, en esos capítulos del mitad del libro, hay realmente un enfoque de esta materialidad y la historia del agua llegando a la ciudad y su transformación mutual, ¿no? Entre el espacio urbano, la vida urbana, sus inigualidades y también el recurso, esta materialidad del agua y de los ríos y de diferentes perspectivas, ¿no? De infraestructuras y también de los ríos mismos. Entonces, sí, me parece a mí que hay tantas posibilidades, ¿no? Para diferentes, gente que viene de diferentes perspectivas, intereses en el agua, de encontrar algo en el libro que puede ser muy interesante para ellos. Y contribuciones también en el parte de los discursos que posibilitan pensar otra mente de otra manera en discursos que hoy en día son, sí, muy aceptadas, ¿no? Esta gestión integral del agua como algo universal, muy normal, el derecho humano al agua, cómo se construye, cómo se debate.
desde perspectiva colombiana. Entonces, así quisiera empezar también el intercambio con Denise, empezando para preguntar a Denise, am, para ella, ¿cómo se llegó a empezar a ese estudio de el agua en las periferias de Medellín? Gracias, me encanta esta conversación porque ha sido un proyecto muy significativo. Es un proyecto de investigación que realmente nos ha tocado de muchas maneras también a ambas y a todo el equipo de investigadoras que en su mayoría fueron mujeres. Tuvimos como dos importantes colegas. Juan David Arias aquí, que fue estudiante doctoral, ahora es profesor en la Universidad de Antioquia en el Politécnico, que también hizo parte, y María Botero Mesa, Jessica Pérez Correa y Erika Meneses Granados, que fueron todas estudiantes de maestría y que de alguna manera y otra sus trabajos también de investigación personal tocaron todos esta gran objetivo de replantear las teorías de cómo se ha urbanizado el agua. Y creo que coincido con Catherine cuando dice que hubo un asunto sobre la libertad que nos permitió poder que cada uno, poder como tener esa curiosidad investigativa, ¿no? Esa curiosidad sociológica, la han llamado investigativa, de por dónde nos sentimos apasionadas para hacer investigación, pero siempre con el objetivo que les decía de replantear estas teorías desde el sur global. Y ahí sí hubo una apuesta también epistémica. Y por eso en esta apuesta epistémica yo diría que hay varias contribuciones, inclusive otras que no mencioné en esa primera parte presentando el libro, porque seguimos procesando información. O sea, todavía hay muchas cosas que nos han quedado en el aire, porque con las prácticas cotidianas cuando hicimos la historia de los archivos y trajimos las prácticas cotidianas, nos dimos cuenta que todavía hay mucho más por hacer crítica a esa planeación urbana, a ese manejo de los planes de ordenamiento territorial, al manejo de la gestión del riesgo y cómo se piensa inclusive el tema de la emergencia climática. Acá en Medellín, con las escorrentías, cuando hay muchas inundaciones, es una ciudad con laderas, con montañas, se crean ríos enteros en las calles de cemento y estos ríos causan muchísimo destrucción y a la misma vez la alcaldía, en vez de replantear esos manejos del desastre, lo que ha planteado es crear un gran mar en Medellín, un proyecto de turismo, de crear una orilla, una ribera de un mar. Entonces creo yo que esto que decía Catherine es que el libro es como recién inicia una conversación, que hay mucho más por hacer, que invitamos a todas y todos los que nos están escuchando a unirse, a hacer más investigaciones y a seguir teorizando. Y en ese sentido, cuando Catherine me dice cómo fue que empecé a trabajar con todos los barrios de la periferia urbana de Medellín. Esto también fue un proceso donde había un asunto pendiente del tema urbano. Siempre yo venía de hacer investigaciones en Perú con los conflictos socioambientales por la minería y el extractivismo. Pero al hacer esta investigación la hice en Arequipa y Arequipa es la ciudad más importante después de Lima, la segunda ciudad más importante del Perú después de Lima. Y en esa investigación doctoral también lo que terminó pasando fue que estudié el conflicto por el agua en la ciudad de Arequipa entre las comunidades en la periferia de Arequipa que necesitaban agua porque no tenían acceso
al servicio de agua potable, y la minera de cobre Cerro Verde, que necesitaba mayores cantidades y derechos del agua para producir inclusive más cobre. Se dio una disputa entre la minera y los barrios organizados, los asentamientos humanos y barrios organizados de migrantes de diferentes partes del sur del Perú que llegaban a Arequipa para vivir. De alguna manera, ese es un precedente muy importante para esta investigación, porque ahí yo ya hice esa antropología urbana, ese trabajo de campo intenso. Yo me fui a hablar con todos los liderazgos en toda la periferia de Arequipa, los seguía, andaba todo el tiempo con ellas y con ellos tratando de entender esta pugna tan grande contra la minera, porque ellos demandaban que la minera les pueda otorgar un servicio de calidad para la ciudad de Arequipa. Y en ese sentido se hizo una gran negociación donde la minera Cerro Verde se comprometió a construir la planta de agua de tratamiento de agua potable de Arequipa y una segunda planta para la contaminación, descontaminar las aguas residuales. Eso fue todo un proceso de negociación entre la minera y los sectores urbano-populares. Acá hay un asunto de lo urbano popular que es muy grande, que es un poquito lo que traemos también a esta investigación. Después de esa investigación en Lima, trajimos esto del urbano popular. Entonces me puse a averiguar quién aquí, qué barrios, qué movilización, qué formas de resistencia hay en la ciudad de Medellín. Y encontramos a la Mesa Interbarrial de Desconectados de la ciudad de Medellín. Y fue muy importante porque el conocimiento que se produce dentro de los movimientos urbano-populares también es un conocimiento que muchas veces es completamente negado, es invisibilizado, no es tenido en cuenta en las políticas públicas. Entonces, lo que hicimos fue hacer una etnografía de lo cotidiano, una etnografía de las prácticas desde lo urbano popular en Medellín, cómo confrontaba a las empresas públicas de Medellín, que justamente Catherine ya les comentó acerca de esta gran empresa que es una transnacional, tiene negocios en diferentes partes de América Latina. Y en ese sentido, me parece a mí que eso fue como esas fuerzas que cada uno trajo, ¿no? Y también lo decíamos también de Alejandro Camargo, con toda esa profundidad que él tiene, de esas geografías del paisaje y de esas materialidades. Entonces, por eso es que en este libro van a encontrar estos abordajes, pero que inclusive los cruzamos. Tuvimos muchos espacios de cruzar los abordajes. Yo también me puse a hacer análisis de archivo, nos poníamos a leer los archivos. Catherine también la he llevado a hacer justamente unos recorridos y un trabajo en los barrios donde ha conocido a los protagonistas de esta historia, las protagonistas, ¿no? Y también hemos recorrido los ríos, hemos recorrido las represas, hemos caminado las represas y las materialidades. También hemos tenido que caminar y ir a las plantas de tratamiento de agua. Muy importante acercarnos a estas plantas de tratamiento de agua, esas infraestructuras, cómo se producen y qué rol tienen en la ciudad. Yo dirá que lo voy a dejar por ahí también por ahora, como para seguir la conversa con Claudia y con otras y otros que están por aquí, porque hay mucho de los cuales podríamos seguir hablando. Bueno, no sé si Catherine tienes otros comentarios, algunas otras. Sí, tendría solamente una pregunta más para Denise. Entonces, con un contexto propio. Entonces, quisiera escuchar de la parte de Denise como un hallazgo en la investigación que para ella era como que lo sorprendió, era importante, ¿no? Para el proyecto más allá. Y va a empezar para contar o contestar de mi propia parte. Entonces, en todo ese trabajo, una cosa que yo no esperaba, ¿no? Pero encontré en los archivos, leyendo comunicaciones entre gente de la CPM, el Banco Mundial, etcétera, el tema de la ayuda.
que en realidad era un tema muy profundo en Medellín, en la urbanización del agua y también en la construcción de infraestructuras en el campo para la ciudad y su desarrollo desde finales de los años 60, ¿no? Entonces, de casi del inicio del primer préstamo, la ciudad y EPM tenía problemas para pagar. Y la necesidad de pagar esa deuda hizo que se necesitaba construir más infraestructuras para ganar más préstamos, para pagar los anteriores. Y también se necesitaba ponerse en una óptica frente a los consumidores de la ciudad de neoliberalismo, si quieren, ¿no? De cada vez más subir las tarifas para pagar poco a poco esas deudas que estaban también creciendo. Y ese es un proceso que empezó en los años 60, 70 y que creció a lo largo de las décadas que siguieron. Y con el tema de la financiarización de la deuda en los años 2000, solamente como se volvió más importante, más fuerte esos temas de construir infraestructuras, conseguir deuda y subir tarifas, ¿no? Entonces, esa para mí era algo muy inesperado que encontré en los archivos y así pude como, sí, desarrollar, ¿no? Con más profundidad. Entonces, creo que en el libro hay muchas cosas así para cada autor, ¿no? Y imagino que también Denise tiene su, su hallazgo a través de sus investigaciones que se encuentran también en este libro. Sí, al respecto, eh, digamos que hay lo más importante también fue que tratamos de no quedarnos con estas grandes generalizaciones. Entonces, un asunto que nos llamó la atención fue eso del derecho al agua. Eso fue como un primer punto, y esto fue con abogadas, por ejemplo, María Botero Mesa, investigadora, abogada. Fue muy importante porque ella venía con esta gran legislación sobre el derecho humano al agua y intentamos de ver cómo ese derecho humano al agua, si se cumplía o no, o qué sentido tenía en un barrio en la periferia urbana de Medellín. Y nos dimos cuenta que a partir de prácticas cotidianas, las pobladoras y los pobladores estaban cumpliendo ese papel de autoabastecerse de agua y a la misma vez al hacerlo hacen una crítica a estos grandes discursos, que es ese tercer punto que les decía de la contribución que rescataba también justamente nuestra colega Cecilia Roa, que hizo el prólogo, y es que estos grandes discursos del derecho al agua, cuando tú los pones en la realidad cotidiana, en lo que Silvia Rivera Cusicanqui dice, que no prestemos tanto caso a los discursos de las palabras, porque las palabras encubren. Entonces, fuimos descubriendo, pero a partir de esa etnografía emergente, que emerge la teoría de el convivir y el entender las prácticas cotidianas, que justamente estos grandes discursos de universalización del agua y de que todos tenemos que estar entubados, todos tenemos que tener las redes que llegan a la casa, también es una forma en que ese neoliberalismo llega hasta la puerta de tu casa y que los pobladores de Medellín lo que quieren es no tener una sola agua, no quieren el agua de EPM solamente,
quieren también el agua lluvia, quieren el agua de la quebrada, quieren el agua que de manera clandestina llega, quieren el agua que recoge la vecina. Y de esa manera, a partir de las múltiples aguas, ellos gestionan también la economía del hogar. Y en esa economía del hogar le dan lugar también a que no sea una empresa que tiene una lógica de financiarización la que designe el costo del agua, sino que el costo del agua puede ser una variable que ellos tienen más control a tener diferentes formas de agua en ese sentido ontológico de lo que significa el agua para ellas. Entonces, para mí eso fue algo que no, en verdad no los tenía, pues, como decía Catherine, algo que a mí, que se me había ocurrido, sino que fuimos entendiendo de esa práctica de reexistencia, diría yo, no solamente resistir, sino plantear otra manera de vivir. Y seguramente en ese sentido, ahí hay muchos aprendizajes también para el urbanismo y para la urbanización. Implica también una manera de gestionar más sustentable, más ambientalmente o socioecológicamente interdependiente y que piense más en las interdependencias y no solamente en cómo le saco yo provecho y cómo capitalizo el recurso natural para que se vuelva en una lógica de continua capitalización, continua acumulación, sino que haya una lógica mucho más de interdependencia de esas naturalezas, ¿no? Y esas naturalezas urbanas. Yo diría que eso es algo que fue muy interesante para nosotras, tanto para María, para mí, y que fue como pensar cómo decíamos esto, cómo nombrábamos lo que estaba viendo. Y ese nombrar también significó para nosotras, por ejemplo, leer a Silvia Rivera Cusicanqui, leer autoras como Raquel Gutiérrez Aguilar, leer a otras que están también tratando de pensar desde aquí, desde América Latina, cómo nombrar esas formas de resistencia y reexistencia. Bueno, pues maravilloso. Entonces, pues vamos entonces a abrir un poco esta conversación, ¿no? A las personas que también están aquí conectadas con nosotros. Lamentablemente, Andrés tuvo que salir, pero dejó un mensaje aquí a través del chat que voy a leer. Agradece a Denise y a Catherine por la excelente presentación de un libro tan importante para la historia ambiental urbana colombiana y global. Él tenía un compromiso, pero pues considera que ha sido muy importante también para la red tener esta presentación del libro aquí hoy con nosotros, donde se proponen estas discusiones y enfoques desde las ciudades del sur, que será sin duda referencia para todas y todos los interesados. Entonces, bueno, ahí está como el comentario de Andrés. También entonces, mientras que algunas de las personas que están aquí con nosotros conectados quieren levantar la mano para que les podamos dar la palabra, para que puedan hacer sus preguntas y comentarios, pues yo escuchándolas, pues pensaba mucho también en mi investigación doctoral, ¿no? Mi trabajo yo lo realicé en la ciudad de Florencia, en la Amazonía andina colombiana. Y pues precisamente, claro, yo, digamos, también venía trabajando sobre esta inquietud, digamos, por em, los procesos de planificación urbana, ¿no? En este tipo de ciudades, ¿no? Donde pues también hay, digamos, unas dinámicas históricas muy particulares y, digamos, un sistema eh, ecológico y demás que es muy particular. Pero digamos que concretamente conectando con la discusión, digamos, que ustedes traen aquí, pues pensaba mucho en como esas contradicciones, ¿cierto? Que desde los márgenes urbanos se presentan para las y los pobladores cuando, digamos, tienen esa tensión entre entrar dentro de la formalidad, ¿cierto? Para acceder a servicios, para hacer, digamos, cierto tipo de procesos, para poder transformar muchas veces también sus condiciones, ¿no? Un mejoramiento, tener como el acceso, digamos, a lo que la normativa, digamos, también podría permitir en un cierto momento. Pero entonces entra esa contradicción sobre, digamos, la homogenización,
¿cierto? Si quisiéramos verlo desde esta perspectiva, como lo planteaba Denise, ¿cierto? De que entonces es un solo tipo de servicio, es de cierta forma, donde incluso otros tipos, ¿no? O de formas incluso tradicionales, ¿no? De acceso a recursos como el agua, pues se vuelven, digamos, casi que criminalizados también un poco, ¿no? En estas dinámicas eh, pues de estos procesos de urbanización, ¿cierto? De cómo se van dando en estas ciudades. Entonces pensaba precisamente en una serie de sistemas muy propios que yo alcancé a identificar en la ciudad, ¿cierto? Uno de ellos es el uso de las mollas, que son fuentes de agua, son pozos de agua naturales que en los barrios pues, periféricos, marginales, pues digamos informales, pues muchas personas utilizaban como un mecanismo, digamos, de aprovisionamiento para resolver pues también esas dinámicas, digamos, cotidianas de acceso al agua, ¿cierto? Entonces, aparte de tratar de generar, digamos, ciertas mangueras y usos, digamos, de ciertas infraestructuras para el abastecimiento y la circulación del recurso, pues también estaba la protección de estos pozos naturales con unas dinámicas comunitarias muy interesantes, ¿cierto? Que es un poco, digamos, lo que veo que se acerca mucho a este planteamiento de cómo es importante para la gente esta diversificación de sus posibilidades de regulación y de acceso. ¿No? Eso es muy interesante. Y pensaba también en otro de los barrios donde estudié, que no era, digamos, un barrio de origen informal, sino autogestionado, em, donde uno de los sistemas que ellos implementaron desde el momento mismo en que crearon las viviendas del barrio fue la recolección de agua lluvias y de tanques para mantener un abastecimiento, pues obviamente en una ciudad donde eh, pues toda esta dinámica precisamente de gestión, de gobernanza y de pues digamos que tiene muchas dificultades, ¿no? En términos de la municipalidad, de cómo están, digamos, de cómo funcionan, pues, las oficinas públicas, en fin. Entonces, ellos con el fin, digamos, de garantizar, ¿no? Garantizarse a sí mismos, así como decía, el derecho al agua y a cosas, digamos, vitales, ¿no? Por lo menos un mínimo vital también, pues tenían, digamos, estos sistemas y cómo, digamos, eso, pues, va terminando en un desuso en cierto momento, pero como al mismo tiempo terminan en muchos momentos de crisis y demás, pues siendo el recurso primario para nuevamente tener entonces un abastecimiento y una forma de acceder al recurso. Entonces me parece muy interesante esta idea de pensar justamente esa relación, ¿cierto? Esas dinámicas cotidianas y de relación con el agua en regiones que efectivamente, em, pues tienen una conexión, digámoslo así, inevitable con las fuentes hídricas y pues las contradicciones, ¿no? Como digo yo, que genera también pues todos estos procesos, ¿no? Entonces me parecería muy interesante en esa invitación que hacía Denise a seguir pensando sobre este problema y de pronto ampliar incluso a, digamos, tal vez en este caso otras regiones, incluso tal vez a otros países, ¿cierto? De ver cómo se dan estas dinámicas y estos procesos también de organización y pues de resistencia que tienen finalmente los pobladores de muchas de estas ciudades. em, de generar, ¿no? Esos procesos organizativos comunitarios a través de sus juntas de acción comunal o de otro tipo, digamos, de organizaciones para, pues, defender, ¿no? Un poco estos derechos a los que están excluidos y como digo yo, en la doble contradicción de defender, de tener como una autonomía y al mismo tiempo de ser incluidos dentro de procesos, pues, estatales y de procesos y dinámicas de la planificación urbana de las ciudades. Entonces, pues, un poco ahí como mi comentario me parece súper interesante. Ojalá pudiéramos luego ver si, si esto se pudiera ampliar. Y no sé si hayan personas Yo entonces que tengo un quieran ir comentario levantando la mano. Sí, mientras Denise a puedes hacer a tu lo que dices. comentario. Sí, porque me encanta que hablemos de esto de las contradicciones,
porque es muy importante, porque esto es algo que también constantemente aparece en nuestra vida ya cotidiana. O sea, me refiero a la contradicción de vivir dentro de un sistema neoliberal, consumista, y ahora hasta la contradicción de a lo mejor ser cómplice de guerras mundiales, ¿sí? Y a la misma vez tener la capacidad de decir, no, no estoy de acuerdo, quiero otro estilo de vida, quiero tener opciones para poder también vivir una vida digna, no solo basada en un solo modelo, un modelo que lo han denominado modelo capitalista, neoliberal, un modelo ahora con la cuarta revolución de una acumulación muy extrema, ¿sí? Entonces, esa contradicción nos habita, entonces también habita los movimientos. Acá no hay un asunto que es binario, dicotómico, que es completamente rosa o completamente color verde, ¿sí? Es lo que dice Silvia como cheje, que es algo que inclusive asumimos nosotras como parte de la investigación para plantearlo desde ahí. Cheje es algo que no es, por ejemplo, ni indígena, diría Silvia Rivera, ni español o blanco, ¿sí? Sino es un tercero que en él o en ella habita toda la contradicción de esos mundos, ¿sí? De los mundos indígenas, españoles, pero ya es algo tercero diferente, es algo único, es algo distinto, ¿sí? Pero en él o en ella habita esa contradicción. Entonces, efectivamente, acá también vemos lo mismo que tú has dicho. Todo el tiempo es, como dicen, un tire y afloje. Justo ahora vamos a sacar un último artículo. Bueno, seguramente van a haber otros artículos, pero tenemos un artículo que ya fue aprobado en la revista Agua y Territorio con Erika Meneses Granados y mi persona sobre la tensión que se da entre el movimiento urbano popular y EPM para el suministro del agua. Fue un reto escribir eso. Justamente algunos hablan de la dialéctica, más en términos marxistas de esta dialéctica, pero tratamos más bien de enfocarnos en una historia, en una historización en donde entran en contradicción y en disputa y se va construyendo la ciudad en medio de esas autonomías que las llamamos prácticas autonómicas, prácticas en las márgenes y unas prácticas más institucionales, ¿sí? Entonces, en esas prácticas se dan muchos tire y aflojes porque las personas quieren una vida digna, quieren un agua buena de calidad. Entonces, si EPM les va a ofrecer un agua potable de calidad, ellas también la quieren y efectivamente llegan a acuerdos con EPM, donde EPM finalmente lo que hace es traer la infraestructura para poder conectarlos a la red, ¿no? Esta idea de conexión y desconexión de la red para conectarlos a la red, ¿sí? Pero a la misma vez que quieren eso, también hay una lucha muy profunda que esa lucha lo podemos llamar ontológica en el sentido que es una forma de ver el mundo en que no quieren ser solamente subsumidos al capital, como subsumidos a una lógica del capital, sino que siempre desde lo rural también traen unas prácticas donde hay estas múltiples aguas, como decías, Claudia, esas otras maneras de proveer, de diversificar ese acceso, cosas que han aprendido, tecnologías también, tecnologías populares, tecnologías campesinas, tecnologías de los territorios, que también ponen a disposición en los territorios justamente donde mezclan, hay esta mezcla de diferentes tipos de acceso y tecnologías. Eso es algo que hemos tratado de hacer visible, porque tenemos que hacer visible lo que constantemente sí es como completamente puesto como una gran mantra de una sola realidad, es invisibilizado, es no, nombrado como la única manera de ser en el mundo, que es que uno
haga parte de una tubería que está controlada por una gran corporación y que el agua se vuelva solamente esa tubería H2O. Cuando el agua es muchas cosas, no solamente significados, representaciones, imaginarios, sino también una relación ontológicamente distinta con esa naturaleza híbrida que es el agua, ¿sí? Entonces creo que es algo que también ahí siempre hemos tratado de que en el libro pueda reflejarse eso y me encantaría pues también leer tu trabajo, Claudia, porque es muy importante la investigación que hacen también en territorios como la Amazonía, donde ahí también hay mucho, mucho por plantear y pensar y cómo se está urbanizando también lo que hemos llamado eso que es Amazonía, como esta idea idealizada de un supuesto bosque, pero ahora son ciudades enormes, ¿no? Y que realmente están transformando el río, aparte del cambio climático que está haciendo ya que los ríos se vayan más lejos, se distancien, y el acceso también a los ríos, que es muy importante como medios de comunicación, también se van transformando, ¿no? Muchas gracias. Sí, Sí, sí adelante, podría. Gabriel. Sí, gracias. Muchas gracias también, Claudia, para sus comentarios y Denise. Y quisiera solamente añadir algo que creo que se ve a través del libro. También destacar esos procesos de homogeneización, no solamente en el territorio, para también al nivel de las instituciones, ¿no? Entonces, creo también que lo que se muestra en el libro a través de esos capítulos es un vínculo entre lo- los procesos frente a cómo las instituciones se enfrentan, esos procesos sí nacionales, pero también globales de financiarización, de deuda, etcétera, y cómo se impacta en lo que pasa también en el campo, ¿no? Con infraestructuras, con desigualdades y con también ese óptico que tiene las empresas de servicios públicos, también de homogenizar lo que pasa en el territorio. Y lo que está pasando también de, con ellos, ¿no? Frente a estas empresas de servicios públicos, es también un proceso de homogeneización frente a procesos internacionales de contabilidad, de financiarización, ah, y de control de sus vidas económicas, si quieren. Entonces, por ejemplo, hay un investigador americano, ah, ¿cómo se llama otra vez? Richard White, que escribió un libro que se llama The Organic Machine. Y en ese libro hay solo una frase que me impactó mucho desde la primera vez que leí el libro. Y dice, está comentando esos procesos de, am, de organización de POT, digamos, en ciudades y pueblos en los Estados Unidos. Y hablando de cómo en esos procesos de toma de decisiones sobre el POT en los municipios, que casi hay nadie que se presenta. Y son reuniones súper largas y la gente que se presentan para contestar no tienen la posibilidad de quedarse. Y comentó el escritor que el poder pasa por el aburrimiento. Entonces, a- a través de hacer cosas muy aburridas, ¿no? Que la gente se desconectan, te desvinculan y se puede tomar unas decisiones muy impactantes sin que personas se dan cuenta. Y también bajo una lógica de tecnificación, ¿no? Todo eso no es política, es técnica. Y entonces, un papel muy importante en esta homogeneización que están enfrentando las empresas públicas es la internacionalización de la contabilidad, que está creando unas normas de contabilidad globales parecidas que se necesitan
seguir para conseguir inversiones, ¿no? internacionales, que está de más en más la manera bajo la cual uno se financia, ¿no? Y luego con el subo de las tarifas también para pagar esas, sí, inversionistas sus ganancias, ¿no? Entonces, esos procesos también son procesos de homogenización que vienen del nivel global, pero en lo cual gente de la élite colombiana están participando, ¿no? Entonces, son procesos no solamente como del global hacia un país como Colombia, pero también se implica diferentes actores de Colombia también que tienen de su parte un papel importante en lo que están enfrentando las comunidades frente al exceso del agua en sus territorios, ¿no? Entonces, sí, solamente para añadir esa perspectiva más de escala, ¿no? Entonces, gracias. Sí, lo que pasa es que me hace pensar también, bueno, cuando estaba escuchando a Denise sobre el tema de la minería y de digamos, de los procesos que se dan también digamos, en regiones que, digamos, se piensan un poco como muy alejadas también, ¿cierto? Me hacía pensar a una discusión que había en algún momento en Colombia precisamente con pues las llegadas de las empresas de explotación de hidrocarburos y otro tipo de empresas que muchas veces también ofrecen estos servicios como un intercambio, digamos, para, ¿cierto? Para que las comunidades permitan, digamos, su presencia y sus actividades en las regiones y, pues, digamos, a cambio de generar cierto tipo de infraestructuras y de procesos y me hacía pensar precisamente en algo que en algún momento pues sonaba un poco anecdótico, pero que es muy profundo y justamente tiene que ver con esta cuestión de lo entubado que decía Denise, ¿cierto? Y es que en algún momento en una de estas comunidades, que era una comunidad fundamentalmente indígena, pues la empresa proponía hacer digamos, un sistema de acceso a las viviendas directamente, ¿cierto? A lo cual las mujeres se opusieron porque ir al río es una práctica pues, de las mujeres, ¿no? Y todo lo que implicaba en términos del relacionamiento de las mujeres, digamos, más allá de la comodidad, ¿cierto? De tener un servicio directamente domiciliario. ¿No? Entonces, muchas veces, y yo quería señalar esto porque también, digamos, no solamente es una cuestión de homogenización, digamos, hace parte de un proyecto de civilización, ¿cierto? Es un proyecto civilizador también, esta forma, cómo se ofrecen, digamos, y cómo se plantean estos servicios, ¿no? Entonces, me hacía pensar también precisamente en eso, ¿no? Cómo se transforman de manera radical, ¿no? Una serie de tradiciones, de procesos comunitarios, de, pues, digamos, de vida, de formas de vida, con cosas que parecieran ser muy sencillas, ¿cierto? En términos de que, pues, es crear una infraestructura que tal vez, digamos, a nivel tecnológico, pues, no tiene, digamos, grandes implicaciones, pero que para la vida de la gente en digamos, en los lugares concretos, sí va a transformar radicalmente, digamos, las formas de relación. ¿Cierto? Entonces, no solamente de relación, por ejemplo, en este caso de las mujeres, sino de la relación con el agua misma, pues, con la visión sobre el agua, ¿no? Entonces me hacía pensar también un poco en una discusión que tenía en algún momento con un colega que es antropólogo de origen maya, que él planteaba precisamente cómo para ellos los cenotes, ¿no? Que son estas cuevas de aguas profundas, pues son lugares sagrados, ¿no? Y el agua es sagrada y cómo es esa relación tan difícil. Entonces él estudió acá en Canadá conmigo y en algún momento me decía, em, es que me impacta mucho bañarme con regadera, ¿no? O sea, que caiga el agua en la regadera y el gasto de agua, pero no solo por el gasto de agua, sino por la relación con el agua. Es decir, se pierde
la idea de dónde viene el agua, cómo se produce el agua, desde dónde sale el agua, qué es lo que implica que podamos tener este acceso al agua y se pierde, digamos, esa relación, pues en ese caso para ellos, pues digamos, sagrada de cuidar el agua, de protegerla, de, de conservarla, ¿no? De compartirla también, que por ejemplo es un tema también interesante. ¿No? Ellos no le pueden negar el agua a alguien porque el agua se comparte, no es como una cosa que tienes tú, ¿no? Entonces, es esa relación, ¿no? Como esa relación tan profunda, ¿cierto? Que se transforma muchas veces en el marco de estos procesos, pues, bueno, de civilización y de modernización, ¿cierto? A los cuales estamos, pues, siendo expuestos de manera permanente, ¿no? Porque entonces, por las nuevas dinámicas, por las lógicas en las que estamos, por justamente esta idea también de la comodidad, del consumo, en fin, ¿no? Entonces, digamos, todo ese conjunto como de elementos, pues transforma radicalmente esas formas de vivir y esas formas de relación. Y pues entonces me parece muy interesante justamente, pues encontrar que hay muchos ejemplos para seguir pues justo profundizando sobre pues la importancia, ¿no? Que tiene que pensar, ¿no? Desde diferentes perspectivas también disciplinares, ¿no? Porque pues los antropólogos también tenemos a veces una visión muy particular sobre los problemas que trabajamos, pero de plantearse precisamente esta visión también muy interdisciplinaria, que creo que también es una cuestión que seguramente está allí en el libro, ¿cierto? Sobre cómo es que digamos, cómo es que nos aproximamos y qué es lo que nos permite también, digamos, evidenciar, ¿no? Entonces, Denise, pues mencionaba cómo desde el derecho hay unos elementos enriquecedores, cómo desde digamos, la cuestión de la historización también de los procesos hay una cuestión importante, cómo ir con la gente directamente para ver cómo son sus dinámicas cotidianas también nos plantea, pues, no solamente unos retos también distintos en la investigación, ¿cierto? Sino un conocimiento también muy particular de los problemas y de cómo las personas se posicionan también frente en este caso, digamos, a estos discursos y también a las prácticas mismas con relación al agua. Y pues creo que esto es enriquecedor en términos de esa apuesta que tienen ustedes, pues de hacer una teorización también muy propia sobre, que creo que este es uno de los elementos pues muy relevantes del trabajo que se está realizando, ¿cierto? Cómo hacer una apuesta muy situada, ¿no? Sobre, pues, lo que implica pensar, digamos, estos problemas y que cuando hablamos de situado, pues, no quiere decir que no nos permita también pensar problemas que son similares en otros contextos, ¿cierto? Sino de justamente cómo es que también puede plantear unas alternativas, ¿no? En términos de que la gente está en su diario vivir también proponiendo unas respuestas a muchos de estos problemas, ¿no? Y eso también es, pues pensaría yo muy interesante en términos de cómo incluso la gente que a veces no tiene muchos recursos, ni técnicos, ni en esos conocimientos, ¿cierto? Como planteaba Catherine, pues digamos, de cómo muchas veces pues quedan, digamos, un poco alejados de ciertas decisiones porque se piensa que no tienen como el conocimiento suficiente para aportar, digamos, a incluso aportar soluciones a muchos de estos problemas, pues la gente lo está haciendo desde su propia necesidad de resolver los problemas cotidianos y cosas, digamos, urgentes, pues que se le plantean, ¿no? Y allí ellos están pues aportando sus propias soluciones y donde nosotros creo que también tendríamos mucho que contribuir, ¿no? A estos procesos locales, a estos procesos comunitarios, a estos procesos pues también, digamos, un poco más municipales, ¿no? Porque también digamos que allí hay que seguramente aportar también a esas discusiones. Entonces yo creería que allí hay un trabajo enorme, digamos, por hacer y me parece muy interesante que el libro también, digamos, ponga sobre la mesa un poco esa discusión y que también lo veo como un aporte, ¿no? Del trabajo que ustedes han realizado. Bueno, hasta ahora no veo que nadie más haya levantado la mano. No sé si haya alguien que quiera hacer una última pregunta o comentario para Denise y para Catherine. Si no, pues no sé si entonces Denise y Catherine quieren hacer ya, digamos,
un último comentario como para que ya entonces vayamos cerrando un poco esta conversación. Entonces yo pues les cedo la palabra nuevamente. No, pues yo creo que agradecerte porque también ahorita tus comentarios realmente han entrado en sintonía con muchas de las discusiones que nos están moviendo, que nos están problematizando y qué bueno encontrar a través de este espacio, de esta red también, a otras investigadoras que se están dando cuenta de la magnitud de lo que implica estas grandes políticas de desarrollo del agua, ¿sí? En esas construcciones situadas, pero que son parte de global también de una cantidad de formas de alternativas, de gestión alternativa del agua, de tecnologías del agua, de sentidos del agua, de ontologías del agua, que están muy vivas y que están todo el tiempo dinámicas y cambiando, ¿sí? Y que aprenden también de lo mejor de la ciencia no del lado autoritario de la ciencia, sino desde lo mejor de la parte de la ciencia moderna que justamente nos permite conocer muchos procesos, pero también lo que hacen es valorar ese conocimiento popular, que es también un conocimiento empírico de la observación, del vivir, del estar en la geografía, del estar inmerso en la comunidad y en ese tejido social, ¿sí? Que eso ubica mucho esa interrelación. Entonces, por eso también es como un llamado de atención a que no se trata de que idealicemos unas posturas o que romanticemos sobre el gran alcance de las tecnologías modernas, sino que seamos capaces de hacer una ciencia que sea una ciencia con un sentido para la reproducción de la vida, que sea una ciencia que permita tener lo mejor de los mundos y es una ciencia que todo el tiempo es dinámica, pero a la misma vez valora aquello que es ancestral o aquello que es de supuestamente del pasado. Lo digo supuesto porque también nos quieren hacer creer que todo es del pasado, ¿no? Cuando muchas cosas están presentes en nuestra vida cotidiana porque tienen un sentido también para poder hacer comunidad. Entonces creo yo que en ese sentido es más que nada agradecerte, Claudia, por el espacio, invitar obviamente a la lectura del libro, también invitar a que nos escriban si tienen también preguntas, si tienen críticas, si tienen también nuevas propuestas, ideas para seguir trabajando en estas temáticas. Y también, digamos, acá en Medellín tenemos el grupo de estudio de Ecología, Política y Justicia Hídrica, que es un espacio abierto también para que las personas puedan venir una vez al mes. Nos reunimos para tratar sobre diferentes temas y hablarlo de una manera, de un diálogo de saberes, ¿sí? Y yo creo que por ahí sería, y también agradecer mucho la oportunidad también de hablar con Catherine, porque realmente hay como un aprecio y una admiración muy profunda también a ella, que es mutua, ¿no? Y que eso creo que es importante que en la academia también que tengamos la capacidad de ser muy generosas, de reconocer también el trabajo de todas y todos y de construir pues otras relaciones también en esto que llamamos la universidad y la academia. Entonces, muchísimas gracias. Y, yo también quisiera agradecerte, Claudia y Denise, por el espacio, por sus palabras, por todos que están aquí presentes o que vinieron mientras un rato hoy para escucharnos, conocer el libro.
Y también les invito a tomar contacto con yo, con Denise. Claudia, esperamos que podamos vernos, entonces, porque estamos muy cercas, ¿no? Am, para seguir el converso, construir otras comunidades y oportunidades de investigación, de conocimiento, sí, de comparte. Y también en esa óptica, quisiera solamente también hablar un ratico de las becas, de lo que se llama los líderes en América Latina. Es becas ELAP, se puede buscar por el internet. Son becas que para estudiantes que están haciendo maestrías o doctorados en una universidad de América Latina para venir en una estancia en Canadá un trimestre, estudiar con un profe, conocer otro país, otra universidad, intercambiar con otros estudiantes y a través de esa beca se paga, em, sí, una mensualidad, el viaje, etcétera. Entonces, puede ser como oportunidades también para construir redes y abrir experiencias, ¿no? También para los estudiantes con quien estamos trabajando. Entonces, sí, entonces muchas gracias, Claudia, Denise y a todas y todos que están con nosotras hoy. Gracias. Bueno, tenemos como un comentario que acaba de llegar aquí por el chat. Dice, hola, me llamo Olaf Yaso, no puedo abrir mi micrófono, pero les cuento, estoy terminando la maestría en gestión sustentable del agua en el Colegio de San Luis en México. Mi trabajo va en torno a la colonización hidráulica de la sabana de Bogotá. Es, por decirlo de algún modo resumido, una historia urbana de la sabana de Bogotá. Hay implícita en mi investigación un diálogo de saberes con la colonización del lago de Tenochtitlán en México y su posterior urbanización. Eh, es decir, que hace un par de años, cuando inicié la maestría, su libro abrió nuevos caminos en mí. Me parece fundamental la idea de descentralización de la teoría urbana y del agua, hablar de ello desde el sur global. Pues muchísimas gracias a Olaf. Lástima que no pudiste abrir el micrófono para compartir con nosotros. Y pues como han dicho tanto Denise como Catherine, pues esperamos seguir, ¿no? Tejiendo estas relaciones, poder seguir conociendo también los trabajos, ¿no? A través de, pues, de la red y también seguramente de otros espacios que se podrán ir abriendo en algún momento. Entonces agradecer muchísimo, muchísimo a Denise por tener esta iniciativa también de presentar el libro aquí con nosotros, a Kathleen también por su participación y por hacer también un esfuerzo con el español que a veces no es, digamos, tan fácil, digamos, para presentar, digamos, un trabajo de estas características, pero pues muy agradecidos también de que nos hayas contado, ¿no? Como tu posición y como ese vínculo y ese interés que tenías también, digamos, por acercarte al contexto colombiano, ¿no? Que nos parece que también es muy interesante. Agradecer muchísimo a todas y todas las personas que se han conectado con nosotros el día de hoy por su escucha, por estar con nosotros aquí en la conversa, también a las personas que posteriormente tendrán acceso a este video, ¿no? Que esperamos que también sea pues, de interés para que más personas, digamos, puedan conocer sobre este trabajo. Y pues invitarlos a nuestra próxima conversa que será en el mes de octubre. El 13 de octubre tendremos una conversa con un colega chileno sobre procesos también de migración internacional, ¿no? La presencia de venezolanos en Chile, que también es un tema bastante álgido actualmente en muchas partes. Entonces esperamos que también puedan acompañarnos. Agradecer entonces mucho también a todas las colegas de la red, a quienes se pudieron conectar y a quienes siguen siempre pues este trabajo de la red. Queremos también entonces dejarles a través del chat para las personas que estén interesadas en conectarse con nosotros, pues nuestro correo electrónico y también cómo pueden, digamos, seguirnos a través de ciertas redes. Allí nosotros, pues siempre también mantenemos
como publicando informaciones que consideramos que son relevantes también para las personas que se interesan en estos temas. Pues sería muy interesante también, Denise, que si ustedes están de acuerdo, pues pudiéramos hacer como una invitación a través de la red para lo del grupo de investigación, las reuniones, digamos, que ustedes realizan, que pueden haber seguramente muchas personas, no sé si lo hacen también virtualmente. Bueno, habría que ver, digamos, cómo las personas interesadas podrían acercarse, digamos, a estas discusiones. Y pues entonces por hoy vamos a dejar hasta acá nuestra conversa antropurbana. De nuevo, gracias a todas y todos donde quiera que estén. Les deseamos una feliz tarde y pues esperamos seguir en estas conversas antropurbanas en lo que sigue del año. Un abrazo muy grande y feliz tarde para todas y todos. Chao, gracias. Chao, hasta luego. Muchas gracias. Gracias.